Pues buenos días, hoy nos toca el tema de politrauma a cargo del equipo 5 del séptimo B. Bueno, el contenido que vamos a utilizar hoy va a ser evaluación inicial, evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria o intrahospitalaria. Y dentro de todo ello, pues vamos a llevar varios temas que son los siguientes. Pero bueno, antes que nada tenemos que delimitar lo que es politrauma como tal. Y politrauma es 2 o más lesiones graves en un mismo paciente. Estas lesiones graves pueden estar en cualquier parte del cuerpo y pueden tener cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de herida. Estas mismas heridas las vamos a retomar más adelante en esta exposición para que sepan cuáles son las verdaderas heridas graves y cómo detectarlas. Perdón. Bueno, antes que nada, pues tenemos que ver y tenemos que tener en cuenta siempre los principios dorados del trauma, que normalmente nosotros pensamos en la hora dorada porque es lo que nosotros nos decían, ¿no? Los primeros 60 minutos son los que valen, pero no nos dicen que estos 60 minutos son iniciados desde que inició el accidente y no desde que llega al hospital. Ahora, esto se tomaba en cuenta en cuanto a lo que era la Armada de Estados Unidos. Y antes de 2015, esta se basaba en la localización del accidente. Sin embargo, a partir de 2015 se dieron cuenta que realmente no era a partir de la locación, sino de la fisiología de las heridas que tenía el mismo paciente, y que 60 minutos no eran suficientes y que eran demasiados, más que nada, para poder tratar verdaderamente bien a una persona herida, una persona con politrauma. Así que crearon los 10 minutos platino. Estos 10 minutos es donde nosotros tenemos que identificar las heridas graves y iniciar la estabilización de un paciente para poder llevarlo en más de 10 minutos al hospital. Normalmente se tarda alrededor de 20 minutos en llevarlo, dependiendo de la zona también y de las cosas que necesite el mismo paciente durante el transporte. Y de ahí nada más nos quedan entre 20 y 30 minutos para la realización de cualquier tratamiento hospitalario que necesite para salvarle la vida. Bueno, ¿cómo saber que es una herida grave? Gracias al cielo ya hay guías especializadas en lo que es un triage de paciente herido con un paciente grave. Y estos criterios pues se basan principalmente en 3, que van a ser los criterios fisiológicos, los criterios anatómicos y el mecanismo de lesión. Si nuestro paciente tiene alguno de estos criterios, pues es obvio que necesita ser trasladado automáticamente y no se debe de esperar o demorar el transporte. Bueno, entre los fisiológicos tenemos a la escala de coma de Glasgow, como siempre sabemos, también la presión sistólica y la frecuencia respiratoria, que juntos hacen el trauma score. Este trauma score sirve como triage secundario para todo lo que es transporte, evaluación de transporte y probabilidad de vida, aunque realmente el de probabilidad de vida, que sí ya se lleva como tal, depende mucho de cada paciente y el tratamiento que se le haga durante el transporte. Dentro de los criterios anatómicos, pues podemos encontrar diferentes tipos de heridas. ¿Qué es lo que debemos de ver? ¿Cuáles son las heridas que nos importan aquí? Pues son las heridas penetrantes, inestabilidad en tórax, una amputación de algún miembro, en especial en las muñecas y en los tobillos, alguna fractura de un hueso largo, por ejemplo, el del fémur, que es encontrar fracturas de fémur, también encontrar alguna herida bastante grave en las extremidades que nos lleven a no tener pulso distal en las mismas, fracturas pélvicas, porque pues ya vimos fracturas de pelvis pueden ser bastante graves si se llega a ver una hemorragia en esa zona. También tenemos fracturas de cráneo que pueden ser tanto abiertas como depresibles, que literalmente nos indican traumatismo craneoencefálico, y parálisis. En cuanto al mecanismo de lesión, encontramos caídas en adultos de más de 20 pies o 6 metros, en niños de más de 10 pies o 3 metros, que tengamos alguna intrusión o que salgamos volando también. Bueno, la eyección, que prácticamente salir volando de algún vehículo en movimiento,
y que en el mismo compartimento haya muerto una persona. Esos son los criterios principales para trasladar rápido a un paciente. Pero bueno, ya que vimos esto, ya que lo tenemos en cuenta, vamos a iniciar con la evaluación inicial. En esta evaluación inicial tenemos los siguientes puntos. A ver, que es las precauciones estándar, que es lo que nosotros vamos a llevar puestos, ya sea el EPP o el aislamiento de sustancias corporales, que es muy importante en estos casos, porque vamos a estar en contacto con no solamente sangre, sino otro tipo de sustancias que podrían ser dañanas a nosotros. También la seguridad de la escena. Vamos a tener el triage inicial, que es el número total de víctimas. Cuando tenemos un politrauma, normalmente no es una persona única, a menos que sea atropellamiento. En todo lo demás, prácticamente tenemos bastantes números. Entonces tenemos un triage inicial. Para eso podemos utilizar diferentes métodos, de los cuales no se habla mucho aquí, pero hay dos, que está el SORT y el START, que la verdad son muy buenos y nada más se necesitan prácticamente 3 criterios para saber cómo manejar a nuestros pacientes en triage primario. Luego también tenemos el apoyo de otro equipo o de otras instancias, como son bomberos, policías y demás. Y el último, que creo que es el más importante y el que más vamos a ahondar aquí, que es el mecanismo de lesión. Pero bueno, ¿qué nos va a importar aquí y que debemos de tener en cuenta cuando manejamos a nuestros pacientes desde la evaluación inicial? Que bueno, va a ser tener en cuenta la hora dorada y los minutos platino, tener en cuenta los criterios de un paciente con lesión grave, tanto para triage tanto para triage primario y para triage secundario, y el inicio del manejo de shock, de oxigenoterapia. La estabilización es muy importante, la fluidoterapia, los antecedentes médicos y obviamente el manejo del dolor, que pues esto nos va a ayudar a tener un mejor pronóstico en nuestros pacientes. Bueno, en cuanto a valoración de la escena, nosotros tenemos que tener en cuenta tanto el mecanismo de lesión como los peligros tanto potenciales como latentes en la misma escena. Si nosotros no estamos seguros dentro de ella, no podemos ayudar a nadie, ya que podemos salir nosotros lastimados. Y en lugar de tener un paciente, podemos tener dos. E incluso los dos nos podríamos convertir en politraumatizados en lugar de solamente uno. Así que en este tipo, pues los peligros principales son los cables eléctricos, que tengamos alguna sustancia inflamable que pueda prenderse, explosiones también, e incluso tener las zonas en donde están. Por ejemplo, si tenemos un paciente que fue baleado y que por eso tiene politrauma, tenemos que estar seguros de que no sigan ahí los asaltantes o las personas con las que dispararon, porque incluso podrían lastimarnos a nosotros. Y pues para ellos se manejan por zonas, donde nosotros tenemos que estar, que está la zona roja, que es la zona donde está el impacto, la zona amarilla, en donde van a estar todos los de socorro, y la zona verde, que es, o la zona fría, así se le conoce, que es donde van a estar todas las ambulancias, en donde tienen que tener tanto entrada como salida rápida al lugar. Y bueno, lo que sigue ya es el mecanismo de lesión como tal, y para ello tenemos que iniciar con heridas, cuáles son los tipos de heridas, y ya después ver en qué casos tenemos cada una de ellas. Bueno, es importante valorar la herida. Sabemos que una herida es una lesión o consecuencia de una agresión o de un traumatismo en la que se produce una alteración de la integridad de la piel y las partes blandas de la misma. Tiene varios agentes, puede ser un agente físico como cortes, quemaduras, golpes. También tenemos agentes biológicos como bacterias, virus y hongos, y también puede ser causada por agentes químicos, así que pueden ser los ácidos. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos acá la clasificación de heridas por planos anatómicos involucrados. Tenemos lo que son las heridas abiertas, que son superficiales y también profundas. Las heridas superficiales solo atraviesan lo que es la piel. En cuanto a las profundas, son aquellas a las que involucran la piel, tejidos adiposos, músculos, vasos, nervios e incluso el hueso. La siguiente, por favor.
Bueno, entre las heridas hay muchas clasificaciones. Tenemos, puse 5 clasificaciones acá. Tenemos lo que es, puede ser una herida cortante o incisa. Esta puede ser ocasionada por un objeto cortante, así como puede ser un cuchillo o un vidrio. Los bordes de esta herida van a estar limpias y definidos, y en esta herida se caracteriza principalmente por sangrado bastante abundante. En cuanto a las heridas punzocortantes, estas pueden ser producidas por navajas, vidrios, picahielos. Aquí marcaba el libro que se tiene que hacer una exploración bastante minuciosa. Se tiene que examinar la forma de la herida. También sabemos que la gravedad de la herida depende de la profundidad y si va a dañar acá algunos nervios o ya sea vasos sanguíneos. Tenemos la herida contusa, que son propiamente por golpes, son heridas irregulares, puede presentar equimosis profunda, así como dolor y edema, y estas en ocasiones pueden ser por impacto de un objeto como una piedra o un martillo, y son de bordes irregulares, así como suelen presentar también hematomas. Tenemos heridas por desgarros, que son producidas por objetos con dientes en partes cortantes, así como puede ser causada por una motosierra, y aquí los bordes van a ser irregulares. Tenemos también heridas por raspaduras que van a ser producidas por objetos con dientes o copalas, y puede ser causada acá como por una trituradora de comida. Acá también puede ser por un accidente de tráfico, y aquí la carne va a quedar descubierta. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos traumatismos penetrantes, que es un traumatismo que se produce cuando el objeto perfora la piel y entra en un tejido del cuerpo, provocando una herida abierta. Podemos encontrar traumatismos de baja energía que pueden ser causadas por navajas, pistolas, y también así como de mediana energía y alta energía. Las de alta energía puede ser provocada por armas de asaltos o rifles de vamos a encontrar acá que la herida va a haber fragmentaciones, y también va a haber una cavidad temporal mayor, que esta marca el libro que se produce cuando una bala se desplaza lateralmente con un cabeceo de 90 grados, permitiendo su máxima superficie de sección transversal de la bala, que golpea los tejidos y se desplaza con mayor cantidad a las mismas de estas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a lo que es la cinemática del trauma, pues vamos a ver qué es el proceso de analizar el evento traumático y de acuerdo a esto determinar los daños que haya provocado por medio de las fuerzas y los movimientos involucrados. Y bueno, para esto se basa en lo que son los principios fundamentales de la física, es decir, la primera ley de Newton, en la que dice que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento se mantendrá en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Otro, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y la energía cinética depende directamente de la masa y de la velocidad al cuadrado dividido por 2. Es decir, que la energía cinética va a depender tanto de la velocidad y de la masa. Si la masa aumenta, digamos, 2, la velocidad va a aumentar al cuadrado, es decir, va a aumentar 4 veces lo que sea la masa. La siguiente, por favor. Bueno, los factores, bueno, hay muchos factores que conllevan a lo que son los accidentes. Los principales van a ser lo que son el alcohol y las drogas, el manejar bajo estas sustancias, el comer mientras se maneja, las distracciones, el encender un cigarrillo, el manejar con una sola mano,
el que vayan niños adelante e ir jugando con ellos, el ir conversando con los acompañantes, hablar por teléfono o bien las condiciones ambientales. Y en algunos casos, pues el estado del vehículo puede que no se le dé el, los, el manejo adecuado al auto y esté en mal estado. La siguiente, por favor. Y bueno, otro, vamos a ver, es la cavitación. Cuando un objeto en movimiento golpea un cuerpo, se produce lo que es la cavitación. La cavitación va a ser el espacio dejado por el desplazamiento de las partículas fuera de su posición normal al ser impactadas por un objeto móvil. Y bueno, vamos a tener dos tipos de cavitaciones, la permanente y la temporal. Pues obviamente la permanente va a ser aquella que no va a poder volver a su posición normal, debido a que no cuenta con, digamos, la flexibilidad de su tejido. Y la temporal va a ser aquella que después del golpe va a poder volver a regresar. Como podemos ver en la imagen, después del golpe en el abdomen puede regresar a su estado normal. Sin embargo, los órganos que están dentro pueden sufrir más daño y pueden provocar lo que es estallamiento de los órganos. En el dado caso de que sea una bala lo que provoque el trauma en el músculo, pues va a provocar una cavidad permanente. Aunque el músculo puede volver a su forma normal, la bala daña tanto que deja la cavitación de manera permanente. La siguiente, por favor. Ok, bueno, cambiando un poco, vamos a hablar de lo que es el trauma contuso. Aquí vamos a tener que, para un trauma contuso, pues puede involucrar varios mecanismos, ahorita los vamos a ver, y aquí hay factores que se deben evaluar, ¿no? La dirección del impacto, el daño del vehículo, el tipo y la gravedad, porque eso también va a influir y va a dar una idea de lo que es la lesión que puede tener el ocupante, y la lesión interna, esta nos vamos a referir a lo que va a suceder dentro del compartimiento del ocupante, y pues también esto va a permitir que se analicen qué les van a ser las lesiones que pudo haberse provocado en el ocupante, ¿no? El trauma contuso pues, va a involucrar principalmente dos fuerzas en el impacto, que van a ser el desgarro y la compresión. Estas pues van a ocurrir, y ambas pueden producir lo que es una cavitación. ¿Qué va a ser el desgarro? Pues va a ser el resultado de que un órgano o una estructura cambie de velocidad más rápido que otro órgano o la estructura, ¿no? Este cambio, esa desaceleración brusca o cambio en la velocidad va a provocar que el órgano se desgarre. Como ejemplo, podemos tener lo que es una rotura de la aorta, en el cual pues vamos a tener que lo que es la aorta ascendente y el arco aórtico pues van a estar sostenidos libremente dentro del mediastino. Sin embargo, lo que es la aorta descendente pues se encuentra de manera firmemente unida pues, a lo que es la columna vertebral, ¿no? Entonces, durante un choque, pues está el arco aórtico y la aorta ascendente pues van a decir, en movimiento, a diferencia de lo que es la aorta descendente, que va a quedar fija en la columna vertebral. Entonces, esta desaceleración va a provocar que las partes superiores de la aorta sigan en movimiento y va a provocar que la aorta se corte y pues esta se rompa. Ese sería el ejemplo de un desgarro. Y la compresión pues va a ser el resultado de que un órgano o estructura pues sea presionado contra otra. Y pues aquí vamos a tener que, por ejemplo, un ejemplo, pues vamos a tener que cuando el trauma ocurre en la zona abdominal, pues el intestino va a ser comprimido entre lo que es la pared abdominal anterior y la columna vertebral. La siguiente, por favor. Bueno, lo vamos a clasificar diferentes, en algunas. Van a ser accidentes, principalmente los accidentes de tráfico, principalmente vehículo motor. Pues estos van a ser los más comunes y uno de los más complicados, accidentes de motocicleta, atropellamientos, caídas y lesiones deportivas. Ambos van a compartir de cierta manera características, pero los mecanismos van a ser un tanto diferentes, ya que pues, la dirección del impacto va a hacer que las lesiones que sean causadas van a ser muy diferentes y sus implicaciones también. La siguiente, por favor. Y bueno, los accidentes de tráfico, pues esos van a representar aproximadamente el 70% y van a ser el resultado de un movimiento anterogrado detenido súbitamente. Aquí pues vamos a tener que el pasajero puede tomar dos direcciones, puede ser hacia abajo y adelante o por encima.
¿Y a qué nos vamos a referir con esto? Bueno, resulta que que en el impacto frontal, pues como les mencionaba, el movimiento se va a tener de manera brusca, pero todo lo que es la zona, principalmente la zona frontal del vehículo, pero todo lo demás del vehículo va a continuar en movimiento, puesto que la energía cinética, como ya mencionaron, pues tiene que ser absorbida para que se pueda detener. Esto pues va a provocar que el pasajero sea empujado o comprimido contra la zona del frente, principalmente pues el volante que se va a encontrar enfrente de él. Y esto pues va a provocar que este golpe sea directamente dirigido hacia lo que es el esternón principalmente, provocando pues que se haya una compresión de lo que es el tórax. Y este movimiento va a seguir igual en en la parte torácico posterior, puesto que esto se va a detener hasta que la energía sea absorbida y por las costillas, que pueden incluso llegar a fracturarse por lo mismo. La cantidad pues, total del daño que haya sufrido el vehículo pues va a ser, indica pues a qué velocidad aproximada venía y pues la intensidad del impacto que se va a encontrar en este. Y vamos a tener que como les mencionaba, va a haber dos trayectorias que puede seguir el ocupante, que puede ser hacia arriba y por encima. Pues en el movimiento vamos a tener que las fracturas que podemos encontrar van a ser fractura o luxación de rodilla, también vamos a tener, un momento. Dependiendo, cuando se va, perdón, hacia abajo, hacia adelante, perdón, vamos a tener que, generalmente, la fractura de la estación de rodilla se puede producir ya que la fuerza de compresión a, se va a mantener en lo que es los miembros inferiores, y dependiendo de la zona en la que se mantenga el impacto, pues vamos a detener la zona de lesión. Cuando la rodilla es la que soporta el impacto, cuando se golpea con el tablero, vamos a tener que ya que el paciente, pues generalmente el ocupante presiona lo que es el freno, pues esta parte va a estar detenida en una zona y la fractura, el fémur, pues va a continuar su movimiento. El tema es muy largo. No le des mucha vuelta. Ahí dice fractura de rodilla, fractura de fémur, fractura de cadera. Okay. Por favor. Claro. Ok, bueno, entonces pues las escenas que dependiendo van a encontrar, pues van a ser fractura de luxación de rodilla, fractura de fémur, de cadera, o por encima, pues vamos a encontrar los que es el impacto del abdomen, lesiones por compresión de órganos y vísceras, y de arcos costales principalmente. Pues aquí la principal zona involucrada pues va a ser el tórax y el abdominal. La siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba, pues aquí vamos a tener que estos se van a hacer en movimiento, y pues estos vamos a encontrar ruptura o desgarramiento principalmente de los ligamentos del cuello, principalmente en el anterior, ya que pues el movimiento va a generar que, dependiendo mucho del cabezal, pues vamos a encontrar también las lesiones que se pueden generar, pero las principales en el impacto anterior pues van a ser lesiones de cuello y vértebras cervicales. Siguiente, por favor. La siguiente. En un impacto posterior, pues el objetivo va a ser acelerado hacia adelante. Vamos a tener que a mayor fuerza de impulso, pues va a ser la mayor fuerza de impacto, la mayor energía y el mayor daño, y pues la aceleración, ¿no? Y aquí vamos a tener en cuenta que la posición del cabezal, pues también puede condicionar mucho las lesiones cervicales que podemos encontrar, ya que si este se encuentra en posición correcta, pues la aceleración va a ser pareja, por así decirlo, y si este se encuentra por debajo de la línea del cuello, pues la aceleración va a sufrir una aceleración más rápida del cuerpo que lo que es la cabeza y provocando una lesión cervical. Siguiente, por favor. En un impacto lateral, pues vamos a tener que el vehículo es dañado, pero va a permanecer en el sitio. La energía pues va a transmitirse en mayor proporción a los pasajeros, ya que pues va a ser en la zona lateral. Y el vehículo pues va a ser movido fuera del punto de impacto, es lo que va a transformar pues la energía se transforma en movimiento, y el cinturón de seguridad puede provocar un mayor daño, ya que pues va a mantener una zona fija el cuerpo y va a permitir que otras estructuras se muevan más. Aquí siguen siendo lo más frecuente las lesiones de la columna vertebral, de la columna cervical, perdón, y pues este va a ser debido en este caso a la flexión lateral y la rotación de la misma.
por la misma dirección del impacto, y van a ser, y aquí también vamos a encontrar lo que son fracturas que van desde la costilla, cadera y extremidades inferiores, principalmente, pues, obviamente, del lado equivocado, del lado en que esté involucrado en el impacto. La siguiente, por favor. Otra más, por favor. Y aquí podemos ver, ¿no? Pues vamos a poder involucrar costillas, columna cervical, incluso hombro, y también vísceras huecas, pues vamos a tener pueden resultar lesionadas. Siguiente, por favor. En un impacto rotacional, pues este va a diferir un poco, ya que pues va a ser va a suceder cuando el automóvil, principalmente una esquina, va a golpear un objeto inmóvil, lo cual va a provocar que el automóvil gire. Y pues aquí las lesiones van a ser una combinación de las que se van a ver en los impactos frontales y colisiones laterales, puesto que el movimiento principalmente al inicio va a ser lateral, pero va a provocar giros, frontales. Primero va a ser frontal y luego va a generar colisiones laterales. Y pues las lesiones aquí van a ser combinación de ambas. Siguiente, por favor. He mencionado también una apartado que es suelta de campana, pues vamos a tener esta partecita, como podemos ver, va a ser principalmente en la zona media del carro, pues va a generar como un abrazo, por así decirlo, de lo que es el automóvil sobre el objeto. Siguiente, por favor. Otra más. También vamos a encontrar lo que son volcaduras. Pues aquí vamos a tener que, pues, en este caso, pues el automóvil va a impactar varias veces en distintos ángulos, ¿no? Y pues lo mismo se va a transmitir a los ocupantes, por lo tanto van a resultar lesiones en diferentes órganos y partes del cuerpo, lo que aquí va a ser un poco más difícil predecir las lesiones que se pueden encontrar, puesto que van a ser muchos los impactos, y pues aquí van a ser principalmente lesiones de tipo desgarro por los cambios de direcciones bruscas y las aceleraciones del hombre. Siguiente, por favor. Otra. Bueno, aquí también vamos a tener en cuenta que el ocupante puede chocar contra el pavimento o mismo dentro del vehículo, o ser lanzado o eyectado del mismo vehículo. Siguiente, por favor. Otro. Otra más. También vamos a tener lo que son los accidentes de motocicleta. Bueno, aquí vamos a tener que pueden ser de 3 tipos: frontal, angular o en eyección. Y pues vamos a tener que cada uno va a presentar diferentes tipos de lesiones, ¿no? En frontal podemos encontrar fracturas de la diáfisis del fémur, principalmente por la compresión que va a generar el manubrio sobre el ocupante al sufrir la desaceleración, pues va a ser en intento de eyección, pero pues el fémur y las miembros inferiores van a detener el impacto, y pues aquí se va a absorber la energía provocando las fracturas. Vamos a encontrar también lesiones de pelvis y abdomen. En el angular, pues generalmente van a ser fracturas de tibia, peroné y tobillos, ya que pues va a ser en parte lateral de la colisión, por lo tanto pues el ocupante pues va a caer de lado, principalmente en miembros inferiores, y la eyección pues va a ser principalmente lesiones por las caídas, que van a ser principalmente en cabeza, tórax y extremidades, y van a depender mucho de la distancia y la fuerza con la que haya sido eyectado del vehículo. Siguiente, por favor. Y otro tipo pues van a ser los accidentes peatonales, que principalmente van a ser durante el atropellamiento. Aquí se van a producir en 3 fases, que va a ser una primera fase de impacto, una de caída y una de atropellamiento. Aquí vamos a tener que se van a presentar lesiones craneales, torácicas y abdominales, y fracturas de la extremidad pélvica. Van a depender también mucho de lo que es la fuerza del impacto, pero pues generalmente van a ser graves. Siguiente, por favor. En el niño pues van a diferir un poco más, puesto que al ser el niño más pequeño, pues las zonas de impacto van a ser mayores, y las lesiones pues se van a encontrar aún más, menos, menos localizadas y más amplias de lo que es en un adulto, ya que al final el último mecanismo que va a ser la fase de atropellamiento, entre la fase de caída y atropellamiento, pues el mecanismo al ser más pequeño, pues va a ser muy diferente. Siguiente, por favor. Otro mecanismo, pues, trauma contuso, pues van a ser las caídas principalmente, y aquí
Aquí hay tres cosas importantes que hay que conocer, que van a ser la altura de la caída, la superficie sobre la que la víctima cae y qué parte del cuerpo cae primero, puesto que esos tres factores van a influir en la gravedad y las zonas que van a estar afectadas. Siguiente, por favor. Otro tipo de lesiones también van a ser las lesiones deportivas y pues estas se van a producir generalmente por una desaceleración súbita, compresión, rotación, hiperextensión o hiperflexión excesivas, pues los mecanismos van a ser diferentes en cada tipo van a asociarse mucho con cada tipo de deporte, que es lo que va a provocar una variación. Sin embargo, pues en principios generales van a ser los mismos mecanismos, desaceleración súbita, compresión, rotación, hiperextensión y hiperflexión, pues van a ser los mismos que los vehiculares, pero aquí van a ser un poco más asociadas en cada tipo de deporte, y aquí vas a tener que el equipo de protección va a jugar un papel muy importante en el potencial de las lesiones, ya que puede absorber cierta fuerza del impacto, e incluso la misma resistencia de los deportistas por su tono muscular y su fuerza muscular, pues puede incluso absorber cierta parte del impacto y desviar la energía para que las lesiones pueden ser incluso, sean menos graves incluso. Siguiente. Y bueno, aquí vamos a tener que va a haber un efecto regional, puesto que algo que les mencioné, pues van a ser tres fases de impacto. En la tercera fase del impacto de cada los traumatismos contusos, pues va a ser la lesión del órgano, el impacto del órgano contra la cavidad en la que se encuentre. En el caso, pues, de lo que es la cabeza, pues el principalmente pues podemos encontrar fracturas de cráneo, lo cual va a provocar un impacto en lo que es la masa encefálica y pues incluso generarse lo que son ruptura de vasos y compresión de partes, algún lóbulo cerebral. Siguiente, por favor. En el caso del cuello, pues dependiendo de la posición en la que recibe el impacto, pues puede provocarse una compresión, una hiperflexión o una hiperextensión de las vértebras cervicales, provocando igual de la misma manera lesiones en esta, ya sea por aplastamiento, por hiperextensión o hiperflexión. Siguiente, por favor. En el tórax, pues como les mencionaba, este va a ser principalmente por la compresión del tórax contra el volante, y vamos a tener que puede provocar un efecto de bolsa de papel en los pulmones, o hacer uno, o incluso fracturas de costillas, que pues van a provocarse por la misma fuerza del impacto, ¿no? Ya que se absorben aquí la energía cinética del movimiento. Siguiente, por favor. También podemos encontrar, como les mencioné, como el ejemplo principal, pues fue la ruptura de la aorta por el mismo desplazamiento o la desaceleración súbita. Siguiente, por favor. En el caso del abdomen, pues aquí podemos encontrar que pueden ver incluso lesiones del diafragma, en el cual pues va a haber una paso de vísceras abdominales a lo que es la cavidad torácica. Lesiones renales, por ejemplo, también podemos encontrar, en el cual se van a romper los vasos, va a haber un desgarre, y pues va a provocar hemorragia, ya sea en el riñón o en el hígado. También el vaso va a ser uno de los órganos más afectados en esta zona. Siguiente, por favor. Aquí las principales lesiones van a ser por compresión y desgarro. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son las lesiones por explosión, que vamos a ver primero un poquito acerca de la física de la explosión. La explosión generalmente va a ser causada por una transformación rápido de lo que es un sólido o un líquido a lo que es un gas. Esta reacción química va a generar lo que es una gran cantidad de energía que crea una fuerza de destrucción de la explosión. El gas se va a expandir y va a formar lo que es esta onda de energía que va a viajar a velocidades superiores a lo que es la energía de la luz, en este caso de 3.000 a 8.000 metros por segundo. El incremento rápido de lo que es esta presión por encima de la presión ambiental va a ser lo que va a generar la capacidad de destrucción de la misma. Entonces también vamos a tener que esta onda de energía se va a dividir como en dos partes, por así decirlo, que al momento de crear lo que es la onda de explosión vamos a tener lo que es un frente. Este frente es aire que generalmente está muy, muy comprimido y se conoce como blast frost o frente de explosión. Y vamos a tener también que hay una ráfaga de aire que se crea por la onda expansiva y los escombros, y esta se va a conocer como blast wind o viento de explosión. También vamos a tener que algunas fuerzas mecánicas van a determinar lo que es la lesión de la víctima. En este caso, generalmente es la fuerza de la explosión inicial, la distancia entre la víctima y lo que es la explosión y el ambiente físico.
También es muy importante saber que el tipo de bomba o el tipo de explosivo, en este caso, van a afectar mucho el tipo de explosión que vamos a tener. El tamaño físico, el componente en sí de lo que es este tipo de carga que se van a detonar, van a determinar lo que es la velocidad, la duración y la magnitud de lo que es el pico de presión de la onda explosiva. Entonces vamos a dividir este tipo de explosiones en dos. Vamos a tener las de alta energía y las de baja energía. Los explosivos de alta energía generalmente van a ser dinamita o nitroglicerina, que son uno de los ejemplos que les puedo dar, y son mucho más potentes de lo que son los de baja energía. Un ejemplo de los de baja energía pueden ser la pólvora, una bomba molotov, pero la diferencia entre los de baja y alta energía es que los de baja energía pueden producir lo que son incendios y que van a tener, como sabemos, una potencia térmica mucho más alta y van a causar quemaduras más graves, mientras que los de alta energía generalmente tienden a causar unas quemaduras mucho más superficiales en lo que es la piel expuesta. Ahora, también depende mucho el sitio de donde se lleve a cabo la explosión. Las explosiones que ocurren en lo que son edificios, vehículos o son espacios confinados, que es un ambiente interno, un ambiente cerrado, por así decirlo, son muchísimo más letales que las que ocurren fuera. Esto generalmente es por un aumento de energía y que lo que es la disipación de la onda es mucho más lenta porque hay ondas refractarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la energía se va a reflejar contra lo que son las paredes que iban a crear un efecto multiplicador. De hecho, es por eso que generalmente los terroristas colocan bombas o explosivos dentro de lo que son los edificios, que son ambientes cerrados más que en ambientes exteriores. Siguiente, por favor. Vamos a tener también lo que son las lesiones por explosión. Se dividen fisiopatológicamente en 4 partes que van a ser lo que son las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Le puedes dar a la siguiente? En este caso vamos a tener las lesiones primarias. Generalmente estas se ven en explosiones de lo que son alta energía y son lesiones causadas por barotrauma. El barotrauma es una lesión causada por un cambio de presión. Entonces, generalmente estas van a ocurrir cuando impacta lo que es la onda expansiva sobre la víctima. Eso es generalmente va a haber un mayor daño en lo que son los tejidos, menos a los tejidos sólidos y a los tejidos que tengan líquidos. Van a ser más, es un daño más a los tejidos que tienen aire. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de lesiones podemos ver? Vamos a ver que podemos encontrar lo que es una lesión de tipo pulmonar. Vamos a encontrar también una muy común que es la ruptura de membrana timpánica. Podemos encontrar incluso lesiones en lo que son las vísceras huecas, colon, intestino, incluso podemos llegar a encontrar lesiones en lo que es el estómago. También podemos haber rupturas de globo ocular, incluso puede haber traumatismo cerrado en cráneo. En este caso entrarían ahí. Luego, posteriormente, en lo que son las secundarias, generalmente estos son impactos producidos por lo que son proyectiles o escombros, que también puede ser producido por fragmentos de lo que son la misma bomba. Y estas van a suceder en cualquier tipo de parte del cuerpo. Y es la lesión más común en lo que son los sobrevivientes de las explosiones. En este caso puede ser lesiones penetrantes, lesiones cerradas y el objeto pues generalmente es inerte porque es parte de la explosión. Y un ejemplo de esto que leí es que en un ataque terrorista que hubo, había una lesión en la que salió volando un fragmento de hueso óseo de un terrorista y fue impactado en una víctima. En este caso, este tipo de lesiones también se pueden llamar lesiones en tipo metralla. Ahora, en cuanto a las terciarias, se refiere al impacto que tiene la víctima o el sujeto con el suelo, paredes o objetos inanimados. Y vamos a ver que esta igual puede ser en cualquier parte del cuerpo. Y esta es la segunda lesión más común que vamos a encontrar en lo que son los sobrevivientes. Y en esta vamos a tener fracturas de extremidades, cráneo, tórax, abdomen, pelvis, entre otras. Y en la cuaternaria, generalmente, esta es una lesión relacionada con la explosión que no está contemplada en las lesiones primarias, ni secundarias, ni terciarias. Y estas incluyen tanto lo que son lesiones puede ser en cualquier parte del cuerpo y van a entrar lo que son las quemaduras,
lo que es el aplastamiento por el colapso del edificio a una estructura, igual la exposición a lo que son diferentes elementos químicos, la bomba también puede ser de diferentes elementos químicos, pueden ser elementos también radioactivos, biológicos, y también puede exacerbar enfermedades ya existentes. Siguiente, por favor. Aquí en estas imágenes vemos algo que es muy común, que es lo que la lesión de la membrana timpánica, que esta va a tener, generalmente es dada en lesiones primarias que se dan por la onda expansiva, que ya vemos que el oído, en este caso la membrana, va a trabajar como un transductor de lo que son las presiones del organismo. Entonces, esta sufre lesión por lo que es el daño de la onda expansiva, y los pacientes pueden llegar con pérdida de audición, dolor de oído o acúfenos. En este caso es muy importante verificar este signo porque es muy común y puede indicar que un paciente va a necesitar una evaluación más meticulosa de lo que son las lesiones graves. ¿Por qué? Porque puede, en este caso, habiendo esto, puede haber lo que es una contusión pulmonar por lo que es la onda expansiva. Y también hay que verificar los signos. En la otra imagen que vemos, vamos a encontrar que esta es una radiografía en la que, no sé si pueden observar, pero hay numerosos fragmentos metálicos incrustados. Esto en las partes blandas, no sé si ven los puntitos blancos, son fragmentos, es una lesión secundaria, es tipo metralla. Siguiente. Y bueno, esta es una de las consecuencias de lo que son las explosiones y es una consecuencia muy común que va a ser la pérdida de la parte de un cuerpo. Generalmente vamos a ver que va a haber pérdida de dedos de la mano, del pie, del brazo o una pierna. Y generalmente estas amputaciones, si se llegara a dar por un tipo de lesión primaria, van a tener una mortalidad muy alta. Y la mayoría de víctimas con amputación traumática generalmente tienen lesiones pulmonares letales, entonces hay que verificar también los pulmones. Cuando hay una amputación de la parte del cuerpo, con frecuencia vamos a presentar muchas complicaciones, entonces las complicaciones más importantes cuando llega una persona que tuvo una amputación traumática van a ser la hemorragia, el shock y la infección. Entonces, digamos que una persona ya tuvo una lesión muy grande en una extremidad, ¿cuándo va a ser considerada lo que es la amputación por parte de nosotros? Vamos a ver que se van a considerar cuando las extremidades ya tienen un compromiso muy severo de daño en la piel, o ya tenemos daño en el músculo severo, igual huesos, o cuando hay ya lesiones nerviosas irreparables. También cuando hay una infección local severa, generalmente, aunque nosotros estemos dando lo que es la prevención con antibióticos, que como ya vimos se tiene que dar en las fracturas expuestas, aunque le estamos dando ese tipo de medicamentos, no reaccionan, entonces también se puede considerar la amputación. Y cuando generalmente ya nos llega un miembro que ya hay una muerte del miembro, ya tiene gangrena, y en esos casos ya es necesaria considerar lo que es la amputación. Y en esta imagen que estamos viendo, es una lesión de una amputación que esta destruye igual los tejidos blandos. Y esta nos decía que, bueno, yo leí la descripción y nos hablaba de que es una persona que recogió una piedra que estaba obstruyendo la carretera en Bolivia, pero no se dio cuenta que debajo de la piedra había una carga explosiva, entonces le explotó y ya pues tuvo que considerar lo que fue la amputación traumática porque ya tenía un daño irreparable. Siguiente. Ahora, en este caso, que son las lesiones en extremidades, generalmente las lesiones en extremidades, como les había mencionado, son causadas por lo que son los proyectiles impulsados por lo que es la expansión, o también o lo que son se consideran en sí lesiones secundarias también porque pueden ser por metralla, y generalmente son igual lesiones de tipo penetrante, pero también podemos encontrar lesiones contusas o quemaduras en las extremidades. Estas deben considerarse en sí como heridas contaminadas y también debemos dar lo que es el tratamiento con antibiótico lo más antes posible. Igual, en algunos casos podemos tener que administrar lo que es el toxoide tetánico. Y a veces podemos encontrar pequeñas heridas en lo que son este tipo de personas que nos van a indicar que hubo una penetración en alguna parte del cuerpo.
Entonces necesitamos evaluar bien a la persona porque en sí, aunque sean pequeñas las heridas, puede haber un problema. Bueno, ahora también vamos a encontrar que este tipo de personas van a tener lo que son fracturas, esguinces o dislocaciones, que son principalmente en lo que son las extremidades, igual son las más frecuentes en los sobrevivientes. Y generalmente si bien no van a contribuir a la mortalidad, pues sí el paciente va a presentar algún tipo de incomodidad o dolor, y en muy raras ocasiones podemos necesitar, debido a esto, una amputación traumática. Generalmente es en el 10%. Y vamos a ver que otras de las lesiones más comunes son las quemaduras, que estas van a variar de profundidad y extensión de acuerdo a la zona en la que expusimos a la explosión. Y estas son las más predominantes en explosiones de baja intensidad, como les había mencionado. Y ya depende el tipo de quemadura, que puede variar desde extensa, desde una gran herida o una gran quemadura extensa a una pequeña quemadura superficial, como en las de alta energía. En esta imagen a ver si se ve, sí. En la imagen de aquí de la señora, fue una explosión por un juego pirotécnico que estaba agarrando, y se observa, no sé si pueden ver, es una quemadura de 2º grado que tiene ampollas, y también vamos a ver que ya tiene síndrome compartimental la señora. Y esto se puede ver por la tumefacción que tiene en toda la mano. Les dan a la siguiente, por favor. Y esta se va a hablar posteriormente, pero es solo una pequeña introducción, que es lo de la evaluación y el tratamiento, que en este caso tenemos que identificar las lesiones que sufre el paciente, que pueden ser potencialmente mortales, como ya les he dicho. Y el tratamiento debe comenzar con las medidas necesarias, que en este caso sería proteger la vía aérea, la ventilación y la circulación. Y también debemos considerar que los estudios de diagnóstico que vamos a hacerles iniciales deben incluir lo que es la radiografía de tórax, que es una de las partes más importantes, la radiografía de columna y la radiografía de pelvis. También se deben administrar lo que son líquidos intravenosos para mantener lo que es una presión sistólica de 100 miligramos de mercurio y un pulso radial de 120 latidos por minuto. Y también necesitamos verificar que tenga un nivel de conciencia adecuado. En este caso, en lesiones que pueden poner en peligro la vida, se tienen que evaluar muy rápidamente, como les había dicho, y los tratamientos de esto se van a basar en lo que son 2 principios o 2 revisiones. Que el primero es un examen de otoscopio para determinar que no haya ruptura timpánica. Como ya se había dicho, la ruptura timpánica puede involucrar que hay daño en otros tipos de órganos, como son los pulmones. Y si está intacta, puede excluirse una lesión primaria grave. Entonces, igual si no tenemos signos de disnea, ni de estrés, ni signos respiratorios, ni dolor abdominal. Entonces, si no encontramos ruptura y no tenemos esos signos, se descarta. Y en los pacientes que ya tienen la membrana timpánica rota ya deben ser evaluados, generalmente con radiografías de tórax y observado por lo menos por 8 horas. Las lesiones primarias tardías también se pueden llegar a presentar, así que también hay que estar vigilando al paciente. Y el segundo principio de esto es que se debe de estar midiendo lo que es la saturación de oxígeno utilizando un oxímetro de pulso. Hay que verificar también que no haya una disminución en la saturación de oxígeno que pueda dar evidencia de lo que es una lesión pulmonar primaria. O sea, incluso en esta a veces se puede dar antes de lo que son las manifestaciones de los síntomas. Siguiente. Bueno, continúo con los traumatismos penetrantes. ¿Le puedo dar la siguiente, por favor? Bueno, los traumatismos penetrantes van a dividirse en 3 principales, que va a ser de baja energía, mediana energía y alta energía. En este caso tenemos por traumatismos penetrantes a cualquier objeto contundente en el cual atraviese la piel de la persona y pueda dañar órganos internos. En este caso, las de baja energía son navajas y pistolas,
Las de media energía van a ser pistolas y algunos rifles. Las variables van a ser rodamiento, fragmentación o cambio en el perfil. Va a tener cavitación temporal pequeña. Y las de alta energía, que van a ser las más graves, van a ser las de armas de asalto y rifles de cacería. Estos principalmente van a ocasionar graves daños a nivel interior de la persona, con lo cual va a ser necesario que se atienda urgentemente. También va a tener las mismas variables, que es rodamiento, fragmentación y cambios de perfil. Y también vamos a tener una cavitación temporal, pero esta va a ser mayor que la de media energía. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos más que nada un ejemplo, una imagen, vemos un traumatismo penetrante en el cual vemos que hay una inserción de un arma, de un cuchillo en este caso, a nivel abdominal, con lo cual podemos asegurar que la persona va a sufrir un traumatismo interno, en este caso en las vísceras abdominales o también en el aparato respiratorio, que cabe destacar que pues esto es muy importante atenderlo, ya que las personas van a estar en riesgo de perder su vida con esos tipos de traumatismo. La siguiente, por favor. Aquí lo vamos a dejar. Okay. Mañana seguimos. Por favor, Ever, tu grupo, nos vemos al rato. Y estoy viendo que se han ido saliendo varios, que no estaban todos desde el principio.